Voy a comenzar a grabar y ahí estoy grabando ya. Ok. Buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos a iniciar la clase. Esta es la última de este módulo número 4 y continuamos con el sistema HACCP de análisis de peligros. ¿Se recuerdan qué significa HACCP? Bueno, HACCP está ahí abajo, ¿verdad? Él es el análisis de peligros y puntos críticos de control. Identificamos un peligro, lo analizamos. Si es grave, se establece como punto crítico de control para detenerlo, pero recordemos que hay un análisis. No todo punto de control es crítico. Y vamos a ver cómo se hacen esas diferencias. Bueno, tenemos el análisis de peligros. El análisis de peligros constituye el primer principio HACCP y es uno de los pasos más importantes del sistema de inocuidad. La realización inexacta de un análisis de peligro llevará inevitablemente al desarrollo de un plan HACCP inadecuado. Bueno, principio número uno es este análisis de peligro. Este es el paso más importante. Si aquí fallamos, bueno, todo lo que va a estar más adelante va a estar mal. Si hacemos el diagnóstico mal, bien, no vamos a solucionar el problema, ¿verdad? Si un mecánico llega y ve un carro y dice que bueno, es que esto es el problema, y resuelve eso, pero si esa no era la causa, y el problema va a continuar. Tenemos que hacer bien este análisis. Primero, para hacer el análisis de peligros, ocupamos tener clara la definición de peligro. La definición de peligro es un agente biológico, químico o físico que esté presente en el alimento o bien la condición en que éste se halla que pueda causar un efecto adverso para la salud. Ok. La palabra clave es eso último, que pueda causar un efecto adverso. Si yo me encuentro un pelo en una sopa, da asco, sí, claro. ¿Es un problema de calidad? Sí, claro. Pero ¿será que es un peligro HACCP? ¿Será que es algo que nos va a mandar al hospital? Bueno, probablemente no. Entonces hay que separar lo que es calidad comercial de lo que es inocuidad sanitaria. Por ejemplo, podemos tener tres tipos de peligros. Ya los hemos mencionado. Peligros biológicos, químicos y físicos. Por ejemplo, un peligro biológico es que el pollo venga con salmonela. Un ejemplo de peligro químico es que venga con un residuo químico de algún detergente de una tubería que no se limpió bien. Y un ejemplo de peligro físico es, por ejemplo, un trozo de metal de alguna parte de una máquina que se fraccionó o se astilló. Hay diferencias de peligros, hay que tener presente que aunque dos empresas fabrican los mismos productos, los peligros van a ser distintos debido a diferencias de los factores. Un plan HACCP no se puede copiar y pegar de otras empresas. ¿Por qué? Si dos empresas hacen galletas de chocolate y no van a tener los mismos peligros. No, no van a tener los mismos peligros. Puede ser que utilicen distintas materias primas, que tengan distintas fórmulas de preparación, que los equipos sean diferentes, que utilicen métodos de elaboración y preparación diferentes. Puede ser que los procesos tomen tiempos diferentes, que no sean las mismas condiciones de almacenaje y que obviamente no va a tener el personal las mismas actitudes y la misma experiencia. Entonces tenemos claro, ¿verdad? Que un análisis de peligro es especializado al proceso, a la planta en la que se trabaja. No es algo genérico que vamos a hacer y que se puede aplicar exactamente igual en todo lado. No. Cada planta, cada proceso
Cada producto es diferente. Y así va a ser este análisis de peligros. Se debe hacer una revisión. El análisis de peligros que se realiza originalmente para un producto se debe revisar de manera obligatoria ante cualquier cambio que se produzca en aspectos como materia prima, fórmulas de producto, envasado, distribución y la utilización del producto. El análisis de peligros no se escribe en piedra, sino que debe estar en constante actualización. Si hay cambios, eso se le llama gestión del cambio. Por ejemplo, si cambiamos un proveedor de materia prima, puede ser que las fresas que yo compraba, y sí, el proveedor que yo tenía antes tenía certificación orgánica, pero el que conseguí ahorita no tiene. Bueno, entonces el producto no es el mismo. Puede ser que los pesticidas que traiga me vayan a interferir en mi proceso o queden residuos. Entonces, si se cambian de proveedores, hay que hacer el análisis de nuevo. ¿Será que eso nos va a afectar? Si se cambian el empaque, hay que hacer un análisis. ¿Será que este cambio de empaque no nos va a afectar? Cualquier cambio en el proceso va a requerir que saquemos la carpeta HACCP y verifiquemos si esto va a implicar peligros nuevos. Vamos a ver los componentes del riesgo. El análisis de riesgo está ampliamente reconocido como una disciplina emergente, como el método fundamental para el desarrollo de normas de inocuidad de alimentos y consta de tres componentes distintos: la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo. Vamos a ver en detalle cada uno de estos puntos. Determinar es ver qué tan probable es que ocurra algo y qué tan grave es. La gestión es ver las decisiones, qué es lo que vamos a hacer en la planta. Decidimos las medidas de control, qué poner, si ponemos filtros, que si es una pasteurización, lo que necesitamos, que si necesitamos un detector de metales. Y la comunicación es cómo hablamos con los proveedores, los clientes, los consumidores, cómo le pedimos las exigencias a nuestros proveedores, cómo le comunicamos las cosas a los consumidores. Eso es con la etiqueta. La evaluación de riesgos va a determinar cuáles son los peligros y va a identificar sus efectos inmediatos, transitorios o a largo plazo sobre la salud de la población. ¿Cómo vamos a hacer esta identificación? Bueno, no vamos a adivinar, vamos a utilizar una matriz de riesgos. Y ahí vamos a tener que el riesgo es igual a la probabilidad por la severidad. Entonces vamos a requerir ver la probabilidad. ¿Qué tan seguido pasa este riesgo? ¿Será que pasa todos los días? ¿Será que en 20 años de la planta ha sucedido 2 veces? Bueno, se analiza qué tan probable es. Después se analiza qué tan severo es. ¿Qué pasa si este riesgo sucede y le llega al cliente? ¿Será que solamente le va a dar un dolor de estómago? ¿Será que puede causarle una enfermedad? ¿Será que es un riesgo de muerte? Bueno, hay que hacer ese análisis, hay que ver qué tan severo es. Y vamos a obtener que el riesgo es la multiplicación de estos dos factores. Puede ser que tengamos un riesgo de baja probabilidad, pero que sea sumamente severo. Que si eso pasa, llega a matar a alguien. Bueno, entonces si es muy, muy, muy severo, puede ser que, digamos, y lo apuntemos como riesgo. O puede ser que tengamos uno que es altamente probable, porque pasa a cada rato, pero la severidad es muy poca. No, no va a matar a nadie. No es grave. Entonces ahí se hace ese análisis. Por ejemplo, si yo tengo que un trozo de plástico suave que me vaya a salir en un queso, la probabilidad es media, puede ser, y la severidad es baja. Es realmente eh, poco probable que le vaya a causar un daño grave a alguien un pedacito de plástico suave.
O podemos tener eh, la bacteria Clostridium botulinum en una conserva y la probabilidad es muy baja, pero la severidad es extrema porque es un riesgo muy alto. Vamos a tener la gestión de riesgos, que va a ser establecer las medidas apropiadas de control con el fin de prevenir o reducir o minimizar estos riesgos a un grado insignificante o a un nivel aceptable. No vamos a eliminar el 100% todas las bacterias de todos los productos sin destruirla. Entonces, ponemos y fijamos un nivel aceptable. Y el tercer punto era la comunicación del riesgo, es determinar el mejor modo de comunicar esta información a la población afectada. La comunicación del riesgo es vital y se hace de tres formas: hacia adentro, que es que el operario sepa qué pasa si incumple las cosas, si entra en la planta y no se lava las manos. Es hacia el gobierno también, que es que si nosotros sabemos que se cometió un error en algún producto, algo que le pueda causar daño a las personas, bueno, hay que reportarlo. Y también hacia el consumidor. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una línea de helados, helados de coco, eh, helados de maní, helados de crema, y utilizamos los mismos, tal vez las mismas mesas de trabajo para hacer eso, y no estamos certificados de que se hace una limpieza y que todos los equipos son específicos, podríamos decir que el helado de chocolate puede tener trazas de maní, porque ahí también, en ese mismo proceso se está haciendo helado con maní. Entonces, si existe la posibilidad, y al ser un alérgeno que le puede ser peligroso para una persona que lo consuma, hay que declararlo. Es posible que este producto tenga trazas de maní o que si contiene gluten. Eso se le advierte al cliente. Vamos a ver que el procedimiento de análisis de peligros se ha subdividido en 5 actividades. Primero, revisar los materiales incorporados. Después, evaluar las operaciones de elaboración. Observar las prácticas reales de operación. Se efectúan mediciones y se analizan las mediciones. Vamos a ver cada uno de estos puntos en detalle. Revisar los materiales incorporados. Bueno, se necesita el registro de la descripción que elaboramos en las etapas preliminares, así como la lista de ingredientes del producto y de otros materiales utilizados durante el proceso. Vamos a analizar si el agua puede ser un vector de contaminación, si será que el envase puede liberar algún producto químico eh, que vaya a ser un peligro, si utilizamos atmósfera controlada, por ejemplo, para empacar papas tostadas, ver si ese gas, que el nitrógeno que se utiliza, es de grado alimenticio. Vamos a necesitar las fichas técnicas de todos sus productos. Después se evalúan las operaciones de elaboración, esto con la finalidad de identificar todos los posibles peligros relacionados con cada operación de elaboración, con el flujo de productos y con las rutas habituales de tránsito de los empleados. Después vamos a tener también que es observar las prácticas reales de operación. El equipo HACCP debe estar sumamente familiarizado con cada detalle de la operación en estudio para identificar distintos peligros, los cuales deben registrarse en el formulario pertinente. Y para esta parte de observación se debe examinar, observar, considerar y analizar. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta?
Todo claro. Bueno, continuamos. Examinar. Es examinar la operación durante el tiempo suficiente como para estar seguro que va a abarcar todas las prácticas o los procesos habituales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no basta con observar el proceso 5 minutos y decir, bueno, así es como se hace esto y ya. Tenemos que cubrir un ciclo completo de producción. Los peligros muchas veces no ocurren en una operación estable, sino en momentos atípicos. Por ejemplo, eh, si una máquina no está funcionando o si faltaron varios empleados de la planta. Hay que observar el proceso y examinar durante todo este tiempo. Si solo lo observamos, por ejemplo, que media mañana, cuando todo está fluyendo bien, bueno, nuestro análisis de peligro va a estar incompleto. Tenemos que examinar el proceso bajo distintas circunstancias. Después tenemos la etapa de observar, que es observar a los empleados y preguntarse si un producto crudo o contaminado podría a su vez afectar las manos o los guantes de los operarios o contaminar el producto o contaminar el equipo que luego va a estar en contacto con el producto. Se analiza si puede haber una contaminación cruzada, invisible. A veces se confía mucho en el uso de guantes porque da una sensación de falsa seguridad. Pero un guante sucio va a contaminar exactamente igual que una mano sucia. ¿Qué podemos observar? Bueno, ¿qué tocan los operarios entre las manipulaciones del producto? Si tocan perillas de puertas, si tocan pantallas táctiles, si están requiriendo bolígrafos o si están tocando la cara. Estos podrían ser vectores de contaminación que después lleguen al alimento. Entonces el análisis tiene que capturar todos estos movimientos. Después está considerar, que es considerar las prácticas higiénicas y anotar los peligros existentes. Una fábrica puede tener paredes de acero inoxidable, que eso es increíble. Pero si las prácticas higiénicas de los empleados son deficientes, bueno, y ahí podrán tener instalaciones de última tecnología, las más nuevas. Pero si las personas hacen malas cosas, igual va a estar un peligro. Hay que observar, por ejemplo, considerar si se dejan herramientas de mantenimiento sobre superficies en contacto con los alimentos o si se coloca productos de empaque como cajas de cartón que viene del exterior, se coloca sobre las mesas o si producto de empaque se coloca sobre el suelo. Todo esto pueden ser peligros. Y hay que anotar los peligros, no solamente los propios del proceso, los propios de las máquinas, sino los que provienen del comportamiento de las personas también. Y después viene la etapa de análisis. Analizar si el proceso contempla una etapa de eliminación que vaya a destruir todos los microorganismos. Y en caso afirmativo se debe concentrar la atención en la posible contaminación cruzada tras esta operación. Este es un punto crítico en el diseño del proceso. Identificamos un paso que es el paso de eliminación. Por ejemplo, una pasteurización, una cocción, son pasos de eliminación. Nuestra atención tiene que centrarse en el producto y lo que pasa después de este paso de eliminación. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. Un producto ya cocinado va a ser más vulnerable que uno crudo, porque ya en el cocinado se eliminan todos los microorganismos, está limpio. Y si le cae una bacteria patógena, bueno, no va a tener competición ahí en el alimento. Y ya después no viene ningún tratamiento térmico después.
que la va a eliminar. Vamos a efectuar mediciones. Se refiere a que tal vez resulte necesario medir algunos parámetros importantes de elaboración con el fin de confirmar las condiciones reales de operación. ¿Qué se puede medir? Bueno, podemos medir muchas cosas. Se puede medir la temperatura, se puede medir el tiempo y la temperatura, se pueden medir las dimensiones, se puede medir la presión, se puede medir el flujo, se puede medir un pH, se puede medir el AW. En el sistema HACCP, creer no sirve, solo sirve saber con seguridad, con datos. Y para tener datos hay que efectuar mediciones. Y cuando efectuamos mediciones, es muy importante siempre utilizar equipo que esté debidamente calibrado. Hacemos mediciones con equipo descalibrado, bueno, no estamos midiendo nada, no estamos midiendo bien. Por ejemplo, medir la temperatura. Se considera un tratamiento térmico o calentamiento y las operaciones en enfriamiento o refrigeración. Cuando se evalúa un tratamiento térmico, se recomienda efectuar la medición en el punto más frío del producto, pero si se evalúa el enfriamiento o refrigeración, se debe medir el punto más caliente también. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor no es instantánea ni uniforme. Cuando cocinamos, buscamos la zona que más tarda en calentarse, que es generalmente el centro del alimento. Si el centro llega a la temperatura meta, bueno, entonces ya garantizamos que todo el resto del producto también. Y para el caso del enfriamiento, al refrigerar, el calor se pierde de afuera hacia adentro. Entonces, más bien el centro es el que se va a mantener caliente por más tiempo. Tenemos el binomio tiempo-temperatura en los procesos de cocción, de pasteurización, enfriamiento del envasado, almacenamiento, descongelación, reconstitución. En tratamientos de inocuidad, la temperatura por sí sola no nos dice nada. Siempre hablamos de temperatura y tiempo. Para lograr el mismo efecto sobre una bacteria, podríamos usar una temperatura muy alta por poco tiempo o una temperatura más baja por una mayor cantidad de tiempo. Si se alcanza la temperatura correcta, pero se saca el producto inmediatamente sin respetar el tiempo de retención, bueno, puede ser que ahí las bacterias aún sobrevivan. En el análisis se debe verificar que el equipo sea capaz de mantener esa temperatura constante durante el tiempo requerido. Se pueden medir dimensiones, medir las dimensiones de los recipientes utilizados para mantener los alimentos que se están enfriando y la profundidad de la masa alimentaria. Las dimensiones del recipiente son críticas para la velocidad de enfriamiento. No es lo mismo enfriar 10 kilos de arroz en una olla profunda que si yo los extendiera en una bandeja plana. Cuando enfriemos alimentos cocinados, debemos buscar reducir la profundidad de la masa. Si la capa del alimento es muy gruesa, bueno, el calor va a quedar atrapado en el centro y se crea las condiciones perfectas para el crecimiento de las bacterias. En los productos enlatados hay que medir bien el cierre. Una dimensión incorrecta en el cierre de una lata va a permitir la entrada de patógenos. Se puede medir la presión. Medir la presión es el espacio libre en el procesamiento del ventilado, el ajuste de cierre de envase, las temperaturas iniciales.
o cualquier otro factor crítico para la buena ejecución del proceso programado. En los procesos de esterilización, como por ejemplo en un autoclave, la presión es un indicador indirecto de la temperatura. También se puede medir el pH del producto durante el procesamiento y también del producto acabado y medir la temperatura ambiente si es posible. El pH puede servir para identificar la seguridad microbiológica. Debajo de 4.6, la bacteria más peligrosa de la industria alimentaria, que es la Clostridium botulinum, no puede producir su toxina mortal. Entonces, si producimos un alimento con un pH menor a 4.6, estaríamos garantizando que no va a tener botulismo. Cuando se mide el pH es importante medirlo siempre a la misma temperatura ambiente. Si medimos el pH de un producto caliente y un pH de un producto frío, podría afectar a la medición. Medir el AW. ¿Se recuerdan qué era el AW? El AW era el agua disponible. ¿Disponible para quién? Para los microorganismos. Recuerden que un alimento que tiene AW, bueno, el AW se mide de 0 a 1, siendo el 1 el más alto. Un alimento completamente líquido, agua pura, tiene un AW de 1. Todo el agua está 100% disponible para los microorganismos. Una galleta puede tener un AW de 0.8. Por ejemplo, muchas bacterias patógenas, ya con que un producto tenga un AW menor a 0.85, ya ellas no crecen ahí. Por eso galletas, leche en polvo, mermeladas, son muy seguras a temperatura ambiente, porque por su poca humedad, por su poca AW, no permite el crecimiento de microorganismos. Y ahora viene el análisis de mediciones. Esta área debe realizar una persona competente, es decir, con formación científica aprobada, para interpretar correctamente los datos obtenidos. Recopilar datos sin analizarlos va a ser una pérdida de tiempo y recursos. Vemos la definición de peligro físico, es la presencia de objetos extraños en el alimento que puedan causar dolencias y lesiones. Puede ser el resultado de una contaminación o de las malas prácticas en muchos puntos de la cadena. Aquí tenemos distintos ejemplos de peligros físicos: piezas de metal, vidrio, piedras, botones, joyas, guantes, agujas, cuchillas, huesos, astillas. La FDA define un peligro físico como objetos duros y afilados entre 7 y 25 milímetros, porque son los que representan riesgo de asfixia o de corte. Peligro químico es toda sustancia química presente en el alimento en forma natural, intencional o accidental, que resulte potencialmente perjudicial a la salud del consumidor a corto, mediano o largo plazo. Pueden aparecer en los alimentos de forma natural o resultar de la contaminación durante su elaboración. ¿Cuál puede ser un peligro químico natural? Bueno, alguna toxina
que venga del alimento, alguna micotoxina que vienen en granos, en los granos, o que venga un alérgeno. Los alérgenos se consideran peligros químicos. Vamos a tener los peligros biológicos, que es cualquier organismo vivo presente en el producto que pueda causar un problema de salud de forma directa o indirecta. Este tipo de microorganismo se le conoce como patógeno. Y tenemos diferentes microorganismos patógenos: bacterias, virus, hongos, parásitos. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo claro. Bueno, vamos a ver cada uno de estos ataques. Las bacterias, estos microorganismos están presentes en cierto grado en algunos alimentos crudos, pero este nivel podría elevarse considerablemente a causa de prácticas inadecuadas en el almacenamiento. Los alimentos cocinados, si no son adecuadamente manipulados y almacenados, van a representar frecuentemente medios fértiles para la rápida proliferación de estas bacterias. Las bacterias son excelentes para la supervivencia. Tenemos que tener en cuenta de que en condiciones ideales una bacteria se va a dividir en dos cada 20 minutos. Entonces, de una bacteria, en 6 horas podemos tener 6 millones en condiciones ideales. Por eso un control de la cadena de frío es muy importante, porque el frío actúa como un freno de mano para esa multiplicación, va a reducir. Recordemos la zona de peligro, que era de los 4 grados a los 65. Vamos a tener los virus que pueden provenir de los alimentos o del agua, de ser transmitidos a los alimentos por contacto humano o de un animal. Los virus no pueden reproducirse fuera de una célula viva, por lo tanto no pueden multiplicarse en los alimentos, solamente pueden ser transmitidos. El alimento es un vehículo, es el vector que utiliza el virus para llegar a las personas. A veces para una infección bacteriana se requieren miles de bacterias para enfermar, pero en cambio en virus, 100 partículas virales, 10 partículas virales podrían ser suficientes para causar una enfermedad. Vamos a tener los hongos, que entre los hongos se incluyen los mohos y las levaduras. Los hongos pueden emplearse en la producción de ciertos alimentos como el queso, pero no obstante, algunos de ellos podrían producir sustancias tóxicas o micotoxinas que afecten a los seres humanos y los animales. El análisis de micotoxinas se realiza comúnmente a granos, a frijol, arroz, porque son susceptibles. Si nosotros vemos un producto, un pan, por ejemplo, que tiene un poquito de moho, podríamos decir que ese pan está bueno, bueno, que solo corto esa parte y ya la consumo. No, lo que nosotros vemos es nada más el cuerpo en fructificación, tirando esporas, pero adentro crece el micelio. Las raíces del hongo, las hifas, pueden haber penetrado más el alimento, más profundo que solamente la parte mohosa que vemos al final. Vamos a tener parásitos, que estos son huéspedes específicos de ciertos animales y en algunos ciclos de los seres humanos.
Las enfermedades parasitarias están relacionadas con productos cárnicos poco cocinados o con alimentos listos para consumir que han sido contaminados. Los parásitos necesitan un anfitrión vivo. Por ejemplo, para el pescado, para el sushi, que se consume el pescado crudo, un peligro es el anisakis, que es un parásito que está en los peces, pero este parásito se puede eliminar con una congelación. Con una congelación a menos de 20 grados, el parásito muere. También podemos tener parásitos como el Trichinella aspiralis, que se presenta en la carne de cerdo, que si no se cocina bien, bueno, nos va a infectar a nosotros. Y también hay parásitos que pueden venir en el agua. Si tenemos algún proceso, algún eh, pozo o algo, que tenemos una fuente de agua que no ha sido certificada como potable, podría ser que ahí vengan parásitos. El control físico, el control de peligros físicos se basa en la prevención, no solamente en la detección. Hay que controlar la fuente. ¿Qué es eso? Es exigir a los proveedores que, por ejemplo, utilicen tamices antes de enviarnos la harina. Para el procesamiento, el control de procesamiento, por ejemplo, para los plásticos quebradizos. Entonces se prohíben en la planta utilizar plásticos quebradizos. Se utilizan plásticos como policarbonatos, que si se quiebran no van a estallar en un montón de pedazos. Y el control ambiental, que puede ser como el mantenimiento. Muchas veces la mayoría de los metales que van a dar en algún alimento puede venir de las máquinas. Entonces un programa de mantenimiento preventivo que va a hacer cambiar las piezas antes de que se rompan, va a ser una medida de control de peligros físicos. Vamos a tener el control de peligros químicos. Aquí se gestiona también desde la fuente, el procesamiento, el almacenaje y el etiquetado. Tenemos que tener mucho cuidado con el etiquetado de los peligros físicos, porque recordemos que los alérgenos se consideran peligro físico. Entonces, si en nuestro proceso existe la posibilidad de que nuestro producto tenga un alérgeno, soya, gluten, maní, huevo, mariscos, esto hay que declararlo. La etiqueta diga puede contener X alérgeno. Ahora vamos a tener el control de peligros biológicos, que va a buscar eliminar o reducir significativamente el peligro, impedir o reducir al mínimo la proliferación de microorganismos y toxinas y controlar la contaminación. Para controlar lo biológico se ponen distintos obstáculos. Normalmente no utilizamos una sola medida, se utilizan tratamientos térmicos, se busca reducir la proliferación de las bacterias. El Codex Alimentarius va a definir un punto crítico de control como una fase en la que puede aplicar un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. No todos los puntos de control son críticos. Un punto de control normal puede ser verificar un peso, verificar los pesos o verificar una limpieza.
pero un punto crítico de control va a ser la última línea de defensa. Punto crítico de control es como el paracaídas de emergencia. Si falló la limpieza, si falló el proveedor, si falló la materia prima, bueno, ese punto crítico de control va a estar ahí y va a detener el peligro. Si perdiéramos, si dejáramos de controlar, punto crítico de control, bueno, ¿qué va a pasar? Que el producto es automáticamente inseguro. ¿Qué significa esto? Que si luego de identificar un peligro, determinamos que se justifica efectuar un control para salvaguardar la inocuidad de nuestro producto, pero no existe ninguna medida, entonces el proceso deberá modificarse en esa fase o en cualquier otra fase anterior o posterior con el fin de incluir ahí esa medida de control. ¿Qué pasa si encuentro un peligro mortal y mi proceso actual no tiene cómo eliminarlo? No se puede ignorar. No se puede decir, bueno, ojalá que no pase nada. Si identificamos que la salmonela es un producto que se mezcla en frío y se vende así, bueno, es un problema de diseño. Hay que modificar el proceso. Hay que volver atrás y ver cómo subsanamos ese peligro desde el origen. Puede ser que haya que agregar una etapa de horneado, de pasteurización, va a depender. Y aquí tenemos un árbol de decisión que nos puede ayudar a identificar si un punto crítico o un punto de control va a ser un punto crítico. Vamos a ver, ¿existe una o varias medidas preventivas de control? Sí, ok. Entonces, esta fase específicamente concebida para eliminar o reducir un peligro a un nivel aceptable, la presencia de un peligro. Si no, ¿será que es necesario un control en este paso? Ahí vemos. Si sí, hacemos otra vez el análisis. Si no, pues ya descartamos. No es un punto crítico de control. Si esa fase ha sido específicamente concebido para eliminar o reducir un peligro a un nivel aceptable, la respuesta es sí. Ok, ese es un punto crítico de control. Si no, continuamos. Nos preguntamos, ¿podría un peligro identificado producir una contaminación superior a niveles aceptables o aumentarles a niveles inaceptables? Volvemos a analizar. Si no, entonces no es un punto crítico de control. Y si sí lo es, ¿será que se eliminará los peligros identificados o se van a reducir su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? Ok, si no tenemos ninguna fase posterior que elimine ese peligro, lo reduzca, aquí nuevamente vamos a tener un punto crítico de control. Pero si después viene una etapa que sí elimina el peligro o lo reduce a un nivel aceptable, no es un punto crítico de control. Podemos ver que el primer paso es ver si existen medidas preventivas. Si no hay forma de controlar el peligro en esta parte ni después, bueno, hay que rediseñar el proceso. Vamos a tener los límites críticos. Una vez que el equipo se identifica los puntos críticos de control, se van a determinar los límites de parámetro que se utilizan para inspeccionar la incidencia del peligro. Eso se llama un límite crítico. Son criterios que permiten distinguir entre lo aceptable y lo inaceptable, es decir, son los valores mínimos y máximos de parámetros físicos, químicos o biológicos que deben ser controlados en un punto crítico de control. En cada punto crítico de control se van a establecer y especificar los límites críticos. Si tenemos un punto crítico de control que no tiene un límite crítico asociado, está mal. Todo punto crítico de control tiene que tener un límite crítico aceptado y definido.
Y este límite crítico va a ser cumple o no cumple. Y se pueden hacer como cosas que podamos monitorear, como una temperatura, un tiempo. Esos pueden ser límites críticos. La justificación de los límites críticos. El establecimiento de límites críticos puede obedecer a las necesidades de satisfacer las exigencias de las regulaciones gubernamentales, las normas de la empresa o la observancia de principios fundados en datos científicos. Entonces, digamos que tenemos una pasteurización de un jugo de naranja. Si yo pongo mi límite crítico en 72 grados, yo tengo que justificarlo. ¿Por qué a 72 grados? Bueno, porque hay literatura que dice que a 72 grados se eliminan las temperaturas, se eliminan los microorganismos que pueden venir en ese jugo de naranja. Entonces ahí está la justificación. Tiene que haber un respaldo científico. ¿De qué nos sirve tener límites críticos? Bueno, nos ayuda para la calidad, para obtener un producto de mejor calidad, para la prevención, para evitar que se sobrepase el límite de control y para reducir la variabilidad. Por ejemplo, si mi límite crítico es 72 grados en una pasteurizadora, puede ser que yo no programe el pasteurizador para los 72 grados, sino yo lo programo para 75, que ese es mi límite operativo. ¿Por qué? Porque si las máquinas tienen una variabilidad y en algún momento por esa variabilidad se setea a 72 y cae un solo grado, bueno, ya ese grado que cayó es un incumplimiento. Entonces sirve tener límites operativos que nos den un margen de maniobra. ¿A qué factores, condiciones le podríamos asignar límites críticos? Bueno, podríamos asignar límites críticos en temperatura, en pH, en velocidades, en cantidad de producto. Por ejemplo, si tenemos la temperatura de un horno versus la temperatura interna del producto, tenemos que el límite crítico real suele ser la temperatura interna del producto en el centro. Entonces decimos que el pollo tiene que alcanzar por lo menos 75 grados, pero la temperatura del aire del horno es solamente una variable del proceso. Un horno muy caliente podría quemar el pollo por fuera y dejarlo crudo por dentro. Por ejemplo, un detector de metales, el límite crítico no es que tenga metal, el límite crítico es que el equipo detecte y rechace productos metálicos menores a 1.5 milímetros, que puede ser la sensibilidad de ese detector de metales con el que se cuenta la planta. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?
Si no tienen ninguna otra duda ni ninguna otra consulta, hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy. Que tengan buenas noches.